La deriva génica. La idea básica de la evolución biológica consiste en que las poblaciones y las especies de organismos cambian con el tiempo. Hoy en día, cuando pensamos en evolución, tendemos a relacionar esta idea con una especie. Entre la diversidad biológica, podemos entender que un alelo o alelomorfo es cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen que se diferencian en su secuencia y que puede manifestar en modificaciones concretas la función de ese gen. Con ello, las frecuencias alélicas son todas las formas posibles en que se presentan los alelos en un gen de un cromosoma. Como bien se sabe, la selección natural es un fenómeno de la evolución que se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. De este modo, la deriva génica, también conocida como efecto Sewall-Wright, en honor al fundador de esta teoría evolutiva, es una fuerza de la evolución que actúa con la selección natural, cambiando las frecuencias alélicas de las especies en el tiempo. La deriva génica es la consecuencia del muestreo aleatorio en la reproducción y de la pérdida de uno de los alelos por azar y no por la selección natural. Se trata de un cambio aleatorio en la frecuencia de alelos de una generación a otra. A partir de un cierto tamaño mínimo de las poblaciones, este efecto deja de tener importancia y se estabilizan las frecuencias génicas si no hay procesos de selección y mutaciones según el equilibrio Hardy-Weinberg. La deriva génica es un mecanismo de la evolución en el que las frecuencias alélicas de una población cambian a lo largo de varias generaciones debido al azar o error de muestreo. Este mecanismo sucede en todas las poblaciones cuyo tamaño no es infinito, pero sus efectos son más fuertes en las poblaciones pequeñas. La deriva génica puede resultar en la pérdida de algunos alelos, incluso aquellos que son beneficiosos, y en la fijación, el aumento de frecuencia al 100% de otros alelos. Tiene efectos importantes cuando una población reduce dramáticamente su tamaño debido a un desastre natural, es decir, al efecto cuello de botella, o formando un efecto fundador, el cual consiste en que un grupo pequeño se separa de la población principal para formar una colonia. En la genética de poblaciones, la evolución se define como un cambio en la frecuencia de los alelos en una población a lo largo del tiempo. De este modo, la evolución es cualquier cambio en las frecuencias alélicas en una población en el transcurso de varias generaciones, sin importar si ese cambio se debe a la selección natural o a algún otro mecanismo evolutivo, ni si ese cambio mejora la adaptación en la población en su entorno o no. ¿Cómo se relacionan las poblaciones, los genes y la evolución? Si vives en una región con un clima estacional y tienes una pequeña tortuga, quizás hayas observado que su piel se vuelve más gruesa o pesada conforme se acerca el invierno. La pregunta es, ¿evolucionó el animal? Y la respuesta es no. Los cambios que vemos en el organismo de un individuo en el curso de su vida no son cambios evolutivos, por el contrario. Los cambios evolutivos ocurren de una generación a otra, causando que los descendientes sean diferentes a sus antepasados. Además, no podemos detectar el cambio evolutivo a través de generaciones con observar solo un conjunto de progenitores y descendientes. Es evidente que la evolución no es una propiedad de los individuos, sino de las poblaciones. El hecho de reconocer que la evolución es un fenómeno a nivel de poblaciones fue uno de los principios fundamentales de Charles Darwin. No obstante, las poblaciones están compuestas por individuos y los destinos de estos determinan qué características se pasarían a sus poblaciones descendientes. En este sentido, la herencia proporciona el vínculo entre las vidas de los organismos individuales y la evolución de las poblaciones. Los genes y el ambiente interactúan para determinar las características. Cada célula de cada organismo lleva información genética codificada en el DNA de sus cromosomas. Por gen, podemos entender que es un segmento del DNA ubicado en un sitio particular del cromosoma. La secuencia de nucleótidos en un gen codifica la secuencia de los aminoácidos en una proteína.
comúnmente en una enzima que cataliza una reacción específica en la célula. En un sitio determinado de un gen, miembros diferentes de una especie pueden tener secuencias de nucleótidos ligeramente diferentes, llamados alelos. Los alelos diferentes generan formas distintas de las mismas enzimas. Así, en diferentes especies, varios alelos del gen que influyen en el color de ojos, por ejemplo, ayudan a producir ojos de diferentes tonalidades. En cualquier población de organismos, generalmente hay 2 o más alelos de cada gen. Un individuo de una especie diploide, cuyos alelos de un gen particular sean ambos iguales, se llama homocigoto de ese gen, y un individuo con alelos diferentes de ese gen es heterocigoto. Los alelos específicos en los cromosomas de un organismo, es decir, su genotipo, interactúan con el ambiente para influir en el desarrollo de sus características físicas y conductuales, es decir, su fenotipo. Consideremos el siguiente ejemplo. La tonalidad amarilla de un pez ángel es debida a una reacción química que le produce su pigmentación. Cuando decimos que este espécimen tiene el alelo para la pigmentación amarilla, queremos indicar que un segmento específico del DNA de un solo cromosoma contiene una secuencia de nucleótidos que codifica la enzima que cataliza esta reacción. Un pez ángel con el alelo para su coloración blanca tiene una secuencia de nucleótidos diferente en la posición del cromosoma correspondiente. Esa secuencia diferente codifica una enzima que no produce pigmento amarillo. Si un pez es homocigoto del alelo amarillo o es heterocigoto, su coloración contendrá el pigmento y será amarillo. Pero si el pez es homocigoto del alelo blanco, no producirá pigmento amarillo y será blanco. Como la pigmentación del pez es amarillo, aun cuando está presente solo una copia del alelo amarillo, este se considerará dominante, y el alelo blanco será recesivo. De acuerdo a los conceptos obtenidos, intentemos resolver el siguiente ejemplo. Ahora intentemos resolver el siguiente ejemplo.
La poza génica es la suma de los genes de una población. Con frecuencia, nuestro entendimiento sobre un tema depende de que lo veamos desde más de una perspectiva. Observando el proceso desde el punto de vista del gen, se ha comprobado que el estudio de la evolución es una herramienta ampliamente eficaz. Para aprovechar esta poderosa ayuda y entender la evolución, se necesitarán aprender unos cuantos conceptos fundamentales de la genética de las poblaciones. La genética de poblaciones define la poza génica como la suma de todos los genes en una población. En otras palabras, la poza génica consiste en todos los alelos de todos los genes de todos los individuos de una población. También se considera que cada gen en particular tiene su propia poza génica, que consiste en todos los alelos de ese gen específico en una población. Si sumáramos todas las copias de cada alelo de ese gen de todos los individuos en una población, podríamos determinar la proporción relativa de cada alelo, que es una cantidad llamada frecuencia de alelos. Por ejemplo, la población de 25 especies de pez que se muestran en la figura contiene 50 alelos del gen que controla el color. 20 de esos 50 alelos son del tipo que codifica el pigmento amarillo, así que la frecuencia de ese alelo en la población es de 0.4, es decir, el 40%. La evolución es el cambio de la frecuencia de los alelos dentro de una población. La evolución es un cambio en la composición genética de las poblaciones a través de las generaciones. La población en equilibrio es una población hipotética donde no ocurre la evolución. Es más fácil comprender qué es lo que causa que evolucionen las poblaciones si comenzamos examinando las características de una población que no evoluciona. El flujo de genes entre poblaciones cambia las frecuencias de alelos. El movimiento de alelos entre poblaciones, conocido como flujo de genes, cambia la forma en que los alelos se distribuyen entre las poblaciones. Cuando los individuos se mueven de una población a otra y se cruzan en la nueva ubicación, los alelos se transfieren de una poza genética a otra. En los delfines, por ejemplo, los individuos se mueven de forma rutinaria a nuevas poblaciones y viven en grupos sociales llamadas manadas. Dentro de cada manada, todas las hembras se aparean con pocos machos dominantes. Los machos jóvenes comúnmente abandonan la manada. Si tienen suerte, quizás se unan a manadas que lleguen a ser dominantes a ella. Así, el descendiente macho de una manada porta alelos de una poza génica de otras manadas. Aunque el movimiento de los individuos de una causa común de flujo de genes, los alelos se pueden mover entre poblaciones aun cuando los organismos no lo hagan. El principal efecto evolutivo del flujo de genes es incrementar la similitud genética de las poblaciones diferentes de una especie. Para saber por qué, imagina dos vasos, uno que contiene agua dulce y el otro agua salada. Si algunas cucharadas se trasladan del vaso con agua salada al vaso con agua dulce, el líquido que está en el vaso con agua dulce se volverá más salado. De igual manera, el movimiento de los alelos de una población a otra tiende a cambiar la poza génica de la población destino, de manera que sea más similar a la población de origen. Si los alelos se mueven continuamente de un lado a otro entre poblaciones diferentes, las pozas génicas de estas se mezclarán realmente. Esta mezcla evita el desarrollo de diferencias considerables en las composiciones genéticas de las poblaciones. Pero si se bloquea el flujo de genes entre las poblaciones de una especie, las diferencias genéticas resultantes podrían aumentar tanto que una de las poblaciones se convertiría en una nueva especie. Las frecuencias de los alelos en poblaciones pueden cambiar por sucesos fortuitos. Por ejemplo, si la mala suerte evita que se reproduzca algún miembro de una población, sus alelos finalmente se removerán de la poza génica, lo cual alterará su composición. Entre los sucesos de mala suerte que pudieran ocurrir para evitar en forma aleatoria que algunos individuos se reproduzcan, podrían ser, por ejemplo, enfermedades, depredación, fenómenos naturales, condiciones climáticas, falta de alojamiento, entre otros. Cualquier suceso que termine con la vida de manera fortuita
o que permita que se reproduzca solo de manera fortuita un subconjunto de una población puede causar cambios aleatorios en las frecuencias de los alelos. En este caso, el proceso mediante el cual los eventos fortuitos cambian las frecuencias de los alelos es a lo que le llamamos deriva génica. Para entender un poco más cómo funciona la deriva génica, imagina una población de 20 peces, donde una frecuencia del alelo B para una especie amarilla es de 0.5 y la frecuencia del alelo B para una especie blanca es de 0.5. Si todos los peces de la población se cruzaran para producir otra población de 20 animales, las frecuencias de los dos alelos no cambiarían en la siguiente generación. Pero si por el contrario, se permiten que solo dos peces elegidos al azar se crucen y se conviertan en los progenitores de la siguiente generación de 20 animales, las frecuencias de los alelos resultarían bastante diferentes en la generación 2. Y si el cruce de la segunda generación se restringiera de nuevo a dos peces elegidos en forma aleatoria, las frecuencias de los alelos cambiarían de nuevo en la tercera generación. Las frecuencias de los alelos continuarían cambiando de un modo aleatorio en tanto se restrinja la reproducción a un subconjunto aleatorio de la población. Los cambios causados por la deriva génica pueden incluir la desaparición de un alelo de la población. Importancia del tamaño de la población. Hasta cierto grado la deriva génica se presenta en todas las poblaciones, pero ocurre con más rapidez y con mayor efecto en las poblaciones pequeñas que en las grandes. Si una población es lo suficientemente grande, los sucesos fortuitos no alteran de manera significativa su posa genética, ya que la remoción aleatoria de unos cuantos alelos individuales no tendrá un alto impacto sobre las frecuencias de los alelos en la población como un todo. En una población pequeña, sin embargo, solo unos cuantos organismos portarían un alelo específico. Los sucesos fortuitos podrían eliminar de la población la mayoría de todos los ejemplos de dicho alelo. El cuello de botella poblacional es un ejemplo de deriva génica. Dos causas de deriva génica, llamadas efecto cuello de botella poblacional y efecto fundador, ilustran mejor el efecto que el tamaño de una población pequeña ejerce sobre las frecuencias de los alelos de una especie. En el cuello de botella poblacional, una población se reduce en forma drástica, por ejemplo, debido a una catástrofe natural o una cacería excesiva. Entonces, solo unos cuantos individuos están disponibles para contribuir con genes a la siguiente generación. Los cuellos de botella poblacionales pueden cambiar rápidamente las frecuencias de los alelos y reducir la variabilidad genética al eliminar alelos. Aun si la población aumenta posteriormente, los efectos genéticos del cuello de botella permanecerían durante cientos o miles de generaciones. La pérdida de variabilidad genética a causa de cuello de botella se ha documentado en numerosas especies como el elefante marino del norte. Se cazó el elefante marino casi hasta su extinción total, en el siglo XIX. Para la última década de ese siglo, solo quedaban 20 ejemplares vivos. Debido a que habitualmente los elefantes marinos machos dominantes monopolizan la reproducción y solo un macho se aparea con un grupo estable de hembras, es posible que un único macho haya engendrado todos los descendientes. El número de elefantes marinos ha aumentado a 30.000, pero se ha demostrado bioquímicamente que son idénticos debido a su poca variabilidad genética. Por lo tanto, el elefante marino tiene mucho menos potencial de evolucionar en respuesta a los cambios ambientales. Cualquiera que sea el número de elefantes marinos que existan, debe considerarse que la especie está amenazada por su extinción.